No existía el shock séptico hace 40 años, no existía el diagnóstico de shock séptico. Y esto ha ido evolucionando a través de los años, ha ido cambiando de definiciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en cuanto a epidemiología, en el 2017, la Organización Mundial de la Salud adoptó una resolución de prevención, de diagnóstico y tratamiento de la sepsis, porque este es un cuadro que tiene una implicancia para el paciente, para los servicios de salud, para la sociedad. Es una cosa muy traumática y de un gasto económico grande para las instituciones de salud. Pero sin embargo no se ha logrado debido a la dificultad del diagnóstico y a la mortalidad. En las dos últimas décadas la sepsis ha aumentado muchísimo, pero la mortalidad ha disminuido. ¿A qué se debe esto? A que al desarrollo de las UCIs, que ahora tienen más medios de diagnóstico para hacer el diagnóstico y el tratamiento. También estos cuadros han aumentado notablemente porque la población vive más tiempo y además ha aumentado la resistencia periférica. Todos estos hechos también se deben al aumento del uso de inmunosupresores. Ustedes saben que en este momento hay trasplante de órganos, ahora se puede medir la presión pulmonar mediante catéteres que van del exterior al interior del organismo, colonoscopios, endoscopios, catéteres centrales, en fin, una serie de cosas que han hecho que la incidencia aumente. Además, también ha aumentado, ha progresado el tratamiento de las enfermedades como cáncer, que usan drogas inmunosupresoras, lo mismo que para los trasplantes. Entonces, la inmunosupresión también predispone al paciente a shock séptico. Hay algunos factores de riesgo para este cuadro: los lactantes, los ancianos, los enfermos crónicos, los diabéticos, pacientes con cáncer. Todos estos pacientes, de por sí, por su enfermedad, tienen un sistema inmunodeficiente, ¿no? Y los pacientes que usan inmunosupresores de la misma manera. Hay también factores demográficos como la edad, que es más frecuente en los lactantes y ancianos, el sexo masculino y la raza negra. La fisiopatología, ustedes la han hecho el año pasado, vamos a hacer un repaso rápido. Nosotros siempre estamos en contacto con muchos microorganismos y es nuestro sistema inmune el que nos defiende de esto, ¿no? Y es lo que acá vemos, la inmunidad innata. O sea, ¿qué hace nuestro organismo frente cuando nos entra un germen virulento? Ahora se sabe, ya las cuestiones son más a nivel molecular. Ustedes han visto que hay patrones asociados a patógenos, patrones moleculares asociados a patógenos, que actúan a la vez en el intra y alrededor de la célula, mediante las células TOL, mediante receptores de citoquina, mediante receptores de nucleótidos, y todos estos receptores que son nuestra primera defensa, que va a llevar a una respuesta proinflamatoria y a una respuesta antiinflamatoria. En la respuesta proinflamatoria se van a producir mediadores de inflamación, activación de complementos, linfocitos, se activa
inflamación, y mediante los mecanismos antiinflamatorios va a haber una inhibición y resolución del proceso inflamatorio, reparación del tejido, y nuevamente nuestro organismo queda libre de este germen que se nos ha metido, ¿no? Eso es lo que nuestro organismo está haciendo todo el día frente a todos los gérmenes que se nos vienen. Cuando se vence esta inmunidad innata, entonces se produce una hiperinflamación. Y aquí entran en juego ya otros mediadores como los macrófagos, que producen mediadores proinflamatorios, injurias celulares a nivel del endotelio, aumentan los procoagulantes, disminuye la barrera que tenemos para defendernos, las plaquetas activan neutrófilos a través del endotelio, hay sobre todo producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es el vasodilatador más potente sobre la Tierra, y entonces va a llevar, como vamos a ver en la clínica, a caída de la presión arterial. Va a haber una alteración de la coagulación que se va a manifestar por trombos y activación del complemento. Todo esto va a alterar la homeostasis y se van a producir los linfocitos CD4, van a aumentar la apoptosis, igual se va a aumentar la apoptosis de las células B. Los CD8 van a aumentar la apoptosis y la función citotóxica va a progresar. Los neutrófilos van a producir apoptosis y aumento de las células inmaduras. Entonces, todo esto se va a producir cuando nuestro sistema inmune ya no puede, ha sido vencido por el microorganismo. La siguiente. ¿Algún comentario que pasar? También, en este proceso de la invasión del microorganismo, el shock séptico es una lucha entre el sistema inmune, que trata de defendernos, y el microorganismo. Pero lamentablemente esta lucha que hay entre todo lo que produce nuestro sistema inmune para desaparecer al microorganismo también va a producir daño en la célula humana, y es que por eso hay tanta mortalidad en el shock séptico, porque no solamente va a actuar sobre el microorganismo. Como hemos visto lo anterior, también hay alteración de la coagulación, y esta alteración de la coagulación va a llevar a la coagulación intravascular diseminada y a la formación de trombos a través de tres caminos: de la trombina, del glucocalis y de la proteína C reactiva, activados por el plasminógeno, que todos los caminos van a llevar a trombosis. Todavía aquí el plasminógeno va a ser ayudado por estas trampas moleculares de neutrófilos que van a acelerar este estado de hipercoagulabilidad que se presenta en el shock séptico. Es muy importante que ustedes sepan la fisiopatología, porque van a poder entender la clínica, los análisis que nos ayudan. La siguiente. También en ese mecanismo de la fisiopatología, también mucho tienen que ver las plaquetas. Las plaquetas son las que permiten que nuestra coagulación sea normal. Pero cuando hay un shock séptico, esta homeostasis se rompe, hay amplificación de la inflamación, también actúan estas trampas de neutrófilos, y como les decía, el endotelio se altera totalmente y entonces se pierde la homeostasis que hay entre la plaqueta y el sistema circulatorio, y también por este mecanismo es el otro camino de trombosis
y hemorragias que puede tener el paciente. Con esto lo hacemos rápido porque ustedes ya han hecho la fisiopatología el año pasado, entonces es un recuerdo. Entonces, en el tiempo, la definición de shock, de sepsis y de shock séptico era diferente. La sepsis era aquel cuadro en el que el paciente tenía una frecuencia cardíaca 90, o sea, los criterios eran presión, pulso de 40, o de frecuencia cardíaca de 90, una temperatura de 38,5, de 36,5, una frecuencia respiratoria mayor entre 19 y 20. ¿Ya? Porque eso era diagnóstico de sepsis. Cuando caía la presión arterial, la sistólica, a 90, hablábamos de shock séptico. Actualmente, ahora se habla de sepsis. Y el shock séptico es una parte, un momento de esta sepsis, porque ahora ya no hablamos de presión, de pulso, de temperatura, hablamos de disfunción orgánica, ¿no? Entonces, clínicamente se define como aquel paciente con hipotensión permanente que requiere de vasopresores para mantener una presión media de 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico de 2 milimoles por litro. ¿No? Esta definición está enrolando dentro de esto la disfunción orgánica. O sea, en este momento, el shock séptico es una disfunción orgánica que la vamos a encontrar. Cuando tiene una disfunción orgánica, el paciente tiene no solo hipotensión, que hemos dicho, caída de la sistólica 90 o una media de 60. Cuando tenemos una 65, ustedes tienen que tener una presión de 90 a 40, 80 a 50, les va a salir una media de 65. O un lactato sérico de 2. Nosotros para llegar a esto usamos el SOF, que es una escala, pero esta escala no forma parte del diagnóstico, es solo una escala clínica en la que mira el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, el aparato renal, el aparato oncológico, que tiene una puntuación que nos ayuda a reconocer al paciente con shock séptico. Pero no forma parte del diagnóstico de shock séptico, es una escala. ¿Qué agentes son capaces de producir sepsis? Cualquier germen es capaz de producir una sepsis, por lo tanto un shock séptico, pero lo más frecuente es la Escherichia coli. Tanto extra como intrahospitalaria, la Escherichia coli sigue siendo, ocupando el primer lugar. Y la Pseudomonas, que no es muy frecuente, es menos frecuente, pero es la que más alta mortalidad tiene. Entre la Escherichia coli y la Pseudomonas, todo el resto de bacterias son capaces de producir sepsis y shock séptico. Entre los gram positivos, el que más produce sepsis y shock séptico es el estafilococo aureus, que generalmente lo producen las infecciones intrahospitalarias. Y entre los gram negativos tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella y la Pseudomonas. En los síntomas, ustedes han visto cómo es la fisiopatología. O sea, altera la función de todo nuestro organismo. Entonces, los síntomas no son que vamos a decir, por ejemplo, la neumonía, hay síndrome de condensación y hay malidez, vibración ocular elevada, y de memoria sabemos el síndrome de condensación y lo escuchas, lo sientes y dicen, tiene neumonía. En el shock séptico son muy
infección. Entonces, si yo tengo una fuente de infección, la ITU, por ejemplo, infección del tracto urinario, mis síntomas pues habrán iniciado con disuria, con aquiduria, dolor lumbar. Pero si tengo un foco respiratorio, habrá iniciado con tos, con expectoración purulenta, con fiebre, no lo sé. Entonces, mucho tiene que ver cuál es el órgano de inicio y cuál es la disfunción orgánica, ¿no? Porque si yo tengo una infección urinaria localizada, voy a tener unos síntomas precisos. Pero si esto se me está yendo a una sepsis, me va a fallar el hígado, me va a fallar el riñón, me va a fallar el pulmón, entonces voy a tener síntomas referentes a esto. Entonces estos síntomas variables pueden ser fiebre, puede haber taquicardia, taquipnea, alteración del estado mental, edema importante, balance de líquidos más de 20 mililitros por kilo en 24 horas. Pero la insuficiencia orgánica es el signo distintivo de sepsis. O sea, tiene que haber una disfunción orgánica para que yo hable de sepsis. La insuficiencia respiratoria y cardíaca son las más frecuentes. Cuando yo tengo una infección y me está yendo a la sepsis y al shock séptico, lo primero que se me altera es el aparato respiratorio seguido del cardiovascular, y luego el renal y el mental. También hemos visto que hay alteraciones de la coagulación, ¿no? Entonces se presentan, hemos visto en la fisiopatología la alteración de la coagulación, por lo tanto se van a presentar coagulopatías, trastornos subclínicos de la coagulación, aumento del TP, disminución de plaquetas, aumento del dímero D, coagulación vascular incendiaria, que puede llevar a hemorragias y aumento de la proteína C reactiva. Acuérdense de estos trastornos que pueden llevar a coagulopatía, porque cuando nosotros hagamos nuestro plan de estudio, estos exámenes nos van a ayudar al diagnóstico o a decidir que nuestro paciente está en un shock séptico. A nivel del hígado y tubo digestivo también hay alteraciones. Puede haber transposición de microbiota en el intestino debido a que hay una alteración de la glucosa en cepillo de este órgano. ¿Ya? Y hay provocación de mediadores. La microbiota cambia, hay crecimiento de un género de bacterias conocida como disbiosis. O sea, el balance que tenemos de nuestra microbiota se altera y uno puede crecer más que otro. Entonces entramos en disfunción del aparato digestivo. En el hígado también, sin ser una hepatitis, puede haber ictericia con aumento de bilirrubina, aumento de fosfatasa alcalina y de transaminasa. O sea, otros exámenes que nos ayudan en el diagnóstico. Todos los órganos pueden afectarse debido a que la disfunción, pues, es el shock séptico, los mediadores que se producen actúan a todo nivel, no actúan solo para matar el microorganismo, sino que alteran todo nuestros órganos. Afectan la piel. Ustedes han escuchado hablar del shock tóxico, que puede ser por estreptococo. Ustedes de repente tienen un paciente joven de 18, 19 años que lo traen a la emergencia porque jugando aquí en
básquet o fútbol, se cae y se ha hecho un rasguñón profundo en la pierna y lo llevan a la emergencia porque está sangrando y el paciente entra en sepsis en menos de 2 horas y se muere en menos de 6 horas. No te da tiempo a nada. Y es la afectación de piel que lleva al shock tóxico, que es el shock séptico más rápido y mortal que tenemos, ¿no? El shock tóxico por afectación de la piel. Hay alteración de la glicemia. Por eso cuando nosotros tenemos un paciente diabético y tiene cifras de 180, 200, muchas veces podemos manejarlo con dieta. Pero cuando nosotros tenemos un shock séptico en un paciente que no es diabético, la cifra de 180 miligramos de glucosa debe tener algún presente, porque en el shock séptico esa cifra tenemos que tratarla ya con insulina. También puede haber el síndrome del paciente enfermo eutiroideo, que se afecta en realidad todo el cuerpo. Entonces, conociendo la fisiopatología y conociendo los daños que se producen en nuestro organismo, entonces el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Una buena historia clínica siempre va a ser la base de nuestro diagnóstico, porque nuestro paciente tiene que haber tenido un cuadro previo a la sepsis y al shock séptico. Migración primaria, vuelo respiratorio. Entonces la historia es muy importante. Entonces, luego vamos a ir al plan. Nosotros cuando hacemos historia clínica, si hacemos una buena historia clínica, nosotros podemos llegar al diagnóstico de shock séptico, porque vamos a encontrar los síntomas de fiebre, síntomas de repente de disminución de la orina, hipotensión, una serie de signos clínicos y el antecedente de una infección que nos dio 3 o 4 días antes y que no ha mejorado y ha ido a este estado. ¿Con qué nos vamos a ayudar? Un hemograma completo. Pruebas metabólicas, pruebas de función renal y hepática. Hemos dicho que el hemograma, por ejemplo, el hemograma va a venir con leucocitosis o leucopenia. Pero cuando nosotros vemos este hemograma, vamos a ver que los neutrófilos aumentan tremendamente. Va a haber, por ejemplo, 14.000 leucocitos con más del 90% de neutrófilos. Inmediatamente vamos a ver los abastonados y los abastonados también van a estar por encima de 6-7%. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un infarto, que me electrocute o tener una litiasis renal y el dolor me va a llevar a aumento de leucocitos. Pero ustedes ven la fórmula y van a ver que los neutrófilos, los abastonados están normales. Pero si yo tengo neutrófilos aumentados 90% y aparición de abastonados, quiere decir que tengo una infección, porque los abastonados son las formas jóvenes de los neutrófilos, que los neutrófilos no pueden ir solos con la infección y entonces como que llaman a sus soldaditos y aparecen los abastonados. Eso les hace el diagnóstico de que su paciente tiene una infección. Las pruebas metabólicas hemos visto que puede alterarse la glucosa, puede alterarse las transaminasas, pueden aumentar las bilirubinas. Entonces todo van haciendo una unidad clínica con sus pruebas de laboratorio, sus parámetros de coagulación. Hemos visto en la fisiopatología que hay alteración de las plaquetas, alteración de la coagulación. Por lo tanto, las plaquetas van a estar 100.000 o menos, ¿no? Ese es un signo también.
La procalcitonina es un examen que en un comienzo se usaba para diagnóstico de shock séptico. Ahora se ha visto que si algunos exámenes de todos estos están muy alterados, la procalcitonina no es tan efectiva para el diagnóstico, pero sí se ha quedado para que ustedes puedan retirar el activo. La procalcitonina me vino en 6 y ahora la tengo negativa. Yo puedo estar en condiciones de suspender la antibiótico terapia, aun cuando el paciente esté mal, porque pueda que esté mal por el compromiso, por la disfunción orgánica que tiene el paciente, pero ya no por la infección. Siempre vamos a tener que tomar cultivos. Si bien va a haber más adelante el tratamiento, el inicio de los antibióticos tiene que ser lo más pronto posible, no podemos esperar los cultivos, pero eso no significa que no los tomemos. Cuando estamos en emergencia o se nos ha puesto un paciente ha ido al hacerse shock séptico, tenemos que tomar cultivos tanto para anaerobios como aerobios. Incluso podríamos tomar para hongos, ¿no? Claro, no crecemos rápido, pero podríamos tomar. Tenemos que hacer cultivo de catéteres si es que el paciente es un paciente hospitalizado y que tiene urgencia central y puede ser una fuente. Aún haciendo todo esto, los cultivos solo son positivos en el 65%. Por lo tanto, si nos veo un cultivo negativo, no vamos a decir, no tiene infección. Actualmente los cultivos demoran. El cultivo más rápido crece en 6 horas, que es el de piel. ¿Ya? Pero los otros pueden demorar 7 días, 5 días, en la infección urinaria 3 días, en neumonía hasta 10 días, tuberculosis 2 meses. O sea, no podemos trabajar con un gran cultivo. Pero actualmente hay unos métodos que nos dan rápido si el paciente tiene infección y qué bicho. Este es la espectrometría de masas formadas TOF, que es un método rápido y disminuye el tiempo de tratamiento. Y también disminuye a veces las asociaciones. Pues si yo ya tengo qué bicho es, ataco a ese bicho. También tenemos que hacer algunos exámenes para hongos, ¿no? Como les digo, el hongo demora mucho en el cultivo, pero podemos pedir un PCR para candidiasis. También es importante en el shock séptico las imágenes, radiografía de tórax, tomografías, ecografías, biomarcadores, nuevamente la procalcitonina, la proteína C reactiva, las proteínas al líquido, al polisacario, interleuquina 6, que no tenemos en el equipo, pero en el ya hay. Actualmente se está derivando la investigación a biomarcadores de sepsis de proteínas individuales basados en el enfoque de sistemas. Eso está todavía en estudio. Y también está en estudio el sufijo ómico, que se usa para estas diversas ciencias, genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Todo esto está en estudio. Entonces, ya sabemos cómo enfocar a nuestro paciente. Entonces ahora lo tenemos que tratar. Como les digo, el tratamiento no es... El médico no va a matar microorganismos. El médico lo que hace es preparar al paciente, ponerlo en forma para que gane la batalla de los microorganismos. ¿Ya? Eso es como se compara, si ustedes ven el video, Cecil dice, comparar a un paciente en shock séptico se le compara con un atleta que está corriendo 400 metros planos en una olimpiada mundial. ¿Qué significa eso? Que corre
se ha preparado en primer lugar, con dieta, con todo, ha entrenado muy bien y va a correr con la idea de ganar. Y este esfuerzo que va a hacer al correr le va a elevar su gasto cardíaco para tener más fuerza. Es lo mismo que hace el médico en el Joseph. Ustedes han visto en la fisiopatología que todos sus órganos se afectan, ¿no? Entonces, el tratamiento se denomina ahora sobrevivir a la sepsis. Estos tratamientos las directivas se han dado en 2016 y actualmente ha cambiado muy poco. La sepsis y el shock séptico, ahora ya no hablamos de sepsis y shock séptico, ahora se habla de sepsis y el shock séptico es un momento de esta sepsis. Son una emergencia y el tratamiento es de inmediato. No puedo decir, mientras el paciente está con sepsis, mañana ya le regulo. No. Mañana, tarde, madrugada, el tratamiento es inmediato. Lo primero que les decía es realizar los cultivos que puedan, ¿no? Sangre, orina, secreción faríngea, si tienen un abscesito por ahí, cultivar todo lo que puedan. Luego, los pacientes con hipoperfusión deben recibir cristaloides. Acuérdense siempre que presión arterial es igual a flujo por resistencia. Presión arterial es flujo por resistencia. Y acuérdense el orden. Flujo primero, resistencia después. Porque si yo tengo un paciente chocado con una presión de 80 de sistólica, ¿qué significa eso? Estoy depletada de volumen y que además mi riñón no está filtrando. Para que el riñón filtre necesitan 90 de sistólica. Entonces, tengan muy presente eso porque lo primero que tengo que hacer es reponer la presión arterial, ¿ya? Y primero tengo que poner líquido, porque los vasopresores suben la presión por vasoconstricción. Entonces, si yo le pongo primero la noradrenalina, va a hacer esto la arteria. Y las arterias de los dedos, de los pies y de las manos son las arterias más chiquititas que hay. Y si yo le echo la noradrenalina, ¿qué va a pasar? Si no hay agua, no hay sangre, se van los dedos. Y puedo salvar a mi paciente del shock séptico, pero va a salir con los dedos amplificados. Entonces, siempre acuérdense la fórmula, flujo por resistencia. Entonces, lo primero que voy a hacer, los pacientes que están con hipoperfusión, que se traduce como hipotensión arterial menos de 90, le voy a dar cristaloides, o sea, cloruro de sodio. ¿Por qué el cloruro de sodio no destroza? Porque el cloruro de sodio tiene la densidad del plasma. Entonces yo puedo meter agua y no va a haber una degradación celular. Entonces, cristaloide 30 mililitros por kilo endovenosa en 3 horas y reevaluar. Si sigue la presión baja, sigo poniéndole a la misma velocidad hasta que la sistólica suba un poco. Si ya yo he calculado que pasándole, si yo tengo una deshidratación de tercer grado, que significa shock hipovolémico, que en este caso no es solo por volumen, sino es por un microorganismo, entonces, si pesa 60 kilos, mi paciente para recuperar bien la presión va a necesitar 6 litros. Yo no voy a esperar a los 6 litros. Si me responde a los cristaloides, si necesita 3, a los 3 litros no me responde la presión sistólica, pero ya le he puesto el 50% de lo que necesita. Y entonces puedo usar los vasopresores.
Todavía no he terminado de reponer todo el volumen, pero ya tiene volumen como para no engrosar arterias pequeñas, y entonces puedo usar los vasopresores. Porque la presión sigue en 65, pero ya le he puesto líquido, entonces voy a los vasopresores. En este momento, el mejor vasopresor es la noradrenalina. ¿Por qué la noradrenalina o norepinefrina? Porque no produce taquicardia, como producía, por ejemplo, la dopamina. Pero en las UCIs todavía pueden usar norepinefrina y dopamina, igual a la adrenalina. Un paciente que lo estoy perdiendo, ¿por qué? Porque la norepinefrina actúa a nivel de todos los vasos, en dosis que van de 12 y se pueden ir hasta 20. En cambio, la dopamina, que la dejamos de usar por producir taquicardia, tiene acciones diferentes a diferentes dosis. Si yo lo doy a dosis de 3 microgramos kilo minuto, este va a actuar a nivel de arteria renal. Va a producir vasoconstricción de arteria renal para subir la presión de riñón y no irme a la insuficiencia renal. Si mi paciente tiene una disfunción orgánica principalmente cardíaca, puedo manejar la dopamina de 5 a 7 5 a 7 microgramos kilo minuto, y va a actuar a nivel de mi infarto. Y recién, si lo quiero usar para shock séptico, es de 12 a 27. Entonces, si yo tengo un paciente con shock séptico, le doy norepinefrina para subir la presión, pero me ha hecho insuficiencia renal, puedo usar dopamina dosis para mejorar la arteria renal. Eso es todo lo que tiene que hacer con el paciente ahí. También hay estudios sobre corticoides, hidrocortisona. Antes, cuando recién salió el shock séptico, se ponía a los pacientes 10 ampollas de dexametasona cuando tenían el diagnóstico del shock séptico. Pero grandes estudios multicéntricos demostraron que, sobre todo en la sepsis por gram positivos, aumentaba la mortalidad. Entonces se dejó de usar los corticoides. Luego se empezó a usar la hidrocortisona como parte del tratamiento a dosis no muy altas, 100 miligramos cada 8 horas, pero también los efectos no se demostraron. Ahora se ha quedado la hidrocortisona, 200 miligramos, si a pesar de todo lo que hemos hecho para recuperarlo, no se recupera, podremos usar hidrocortisona, pero 200 miligramos al día y máximo por 7 días. Las transfusiones sanguíneas solo están indicadas si el paciente tiene 7 al menos de hemoglobina. Por encima no, porque se ha demostrado que el hierro es un alimento exquisito para las bacterias. Entonces, solo si el paciente tiene 7 o menos podemos usar sangre. La ventilación mecánica está dada cuando el paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio de ventilación, ¿no? Donde su saturación está por menos de 100. A veces estos pacientes tienen 72, 74, no te queda más que intubar al paciente. Lo que les decía, si su glicemia en un paciente no diabético llega en 180, ustedes tienen que usar insulina, cosa que no harían con un paciente diabético. Como hemos hablado de que el paciente en sepsis es una disfunción orgánica y que va a llevar al daño de varios sistemas, la terapia renal sustitutiva, o sea, la diálisis, puede entrar en el tratamiento del shock séptico. Por eso es que el shock séptico es un tratamiento
nefrólogo encuentra que tiene insuficiencia renal, va a llamar al nefrólogo a que haga la hemodiálisis. Pero si va a tener el daño de una coagulopatía, va a trabajar con el hematólogo, ¿no? Una coagulación intravascular. Otro hecho importante es que el bicarbonato, hay una acidosis en el paciente séptico. Pero esta acidosis no siempre es por caída del bicarbonato, sino que se producen otros ácidos. Por lo tanto, el bicarbonato solo se debe corregir cuando el pH está en 7.15 o menos. Después, aún cuando el bicarbonato esté bajo, si el pH está en 7.2, 7.25, no se corrige el bicarbonato, porque asumimos que la acidosis es por otros ácidos. También, cuando tenemos un paciente, hemos visto que hay en el shock séptico, en la fisiopatología, hay una tendencia a la hipercoagulabilidad, ¿no? Y va a ser trombo. Entonces, para la prevención de tromboembolismo se puede usar heparina o heparinas fraccionadas de bajo peso molecular, siempre y cuando el paciente no tenga un fondo de sangrado, una hemorragia digestiva, una hemorragia intracerebral. Siempre que no tenga hemorragia, vamos a usar heparina, pero como profilaxis podemos poner la heparina para ser como anticoagulante necesita 25.000 unidades en 24 horas. Como profiláctico vamos a poner 5.000 unidades cada 12 horas. Vamos a hacer profilaxis de hemorragia digestiva si hay factores de riesgo. Y la nutrición parenteral no se recomienda en los 7 primeros días. Es preferible la alimentación enteral temprana. Y luego viene el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico debe ser temprano, porque hemos visto que hay shock sépticos que le pueden matar en 6 horas. ¿Ya? Se recomienda el tratamiento empírico de amplio espectro con uno o más antibióticos. ¿Qué significa empírico? Como les decía en la otra clase, no hay nada tan empírico, porque nosotros, cuando hacemos la historia clínica, tenemos que ubicar el sitio de la infección, el inicio de la infección, ¿no? Respiratorio, urinario, digestivo, y entonces tenemos que ver qué microbiota tiene cada sistema. Respiratorio, por ejemplo, tiene gram positivos aeróbicos, ¿no? Y estos gram positivos responden a penicilinas, a cefalosporinas, me responden a, si fuese otro tipo de géneros respiratorios, a prólidos. Si me tengo un inicio de una patología digestiva, voy a tener un gram negativo, y si es de colon, además de gram negativos anaeróbicos, ¿no? En piel voy a tener estáfilos, estreptos y anaeróbicos. Y entonces así, si nosotros conocemos la microbiota y decidimos que es aparato respiratorio, entonces sé qué antibióticos voy a elegir. Me puede venir un estrepto, un estáfilo. Si es intrahospitalaria, diré es más estáfilo que estrepto, iré por las aspirinas, la amonicina. Si es de la calle, por las aspirinas menos leves o por las circulaciones de un estreptococo. Entonces, la elección del antimicrobiano no es tan empírico. Le llamamos empírico porque no tenemos el papelito que nos diga qué germen es, pero nuestra elección es en base a la microbiota del inicio de la infección. El tratamiento debe prestarse si hay demostración. Y si ustedes ya les llega el cultivo, entonces ya tienen que dirigirse al microorganismo que hay, porque ustedes han pedido cultivo y antibiograma. El antibiograma como siguiente, ustedes van a ver un antibiograma que les viene que es sensible a
les viene la sensibilidad, por ejemplo, Echerichia coli, sensibilidad a ceftriaxona, 0.025, 0.1. Ese es un buen antibiótico. Pero de repente me viene que para sulfamethoxazol también es sensible, pero es a 0.16. O sea, un poco más es resistente. Pero cuando lean un antibiograma, los que son menores, esos son los antibióticos que ustedes deben tener. Pues ya vienen 8, el 16, el 32. Ya 32 ya nada, una pastilla y se hace resistente. Entonces siempre hay que ver bien cuando tienen ya el antibiograma. Se debe utilizar las estrategias de detoxificación. Ustedes tienen que dar, cuando tienen un shock séptico, tienen que dar tratamiento a dosis leves. No pueden decir, ay, me bajaré un poquito, de repente solo tengo 2 ampollas. No, yo tengo que asegurar por lo menos 72 horas de tratamiento con un antimicrobiano. ¿Ya? Entonces, y dar a dosis leves. Si no. Bueno, esto no está en el shock, pero debemos tenerlo presente. Cuando tenemos un paciente con sepsis y no en shock séptico, no tenemos por qué dar cosas. El tiempo de tratamiento es de 7 a 10 días, o cuando la procalcitonina viene negativa. Excepto Staphylococcus aureus, que cuando es sistémico va a demorar hasta 6 semanas. Y la cándida igual. Como les decía, la procalcitonina ayuda para determinar el tiempo de tratamiento. Siempre hay que tener el control del origen de infección. Si mi shock séptico, por ejemplo, viene de un biocolecisto, yo tengo que operar, debo decirle al cirujano, oye, te tienes que sacar la vesícula. O sea, el cirujano dice, no, ¿cómo voy a entrar así? No vas a entrar así. Te lo voy a poner bien, te voy a subir la presión, te voy a poner en forma, pero tú lo tienes que operar. Porque si el foco está ahí, ese foco está llevando a todo el sistema de inflamación, coagulación, todo, está como dando el gatillazo. Yo estoy tratando, el paciente no va a mejorar. O sea, el control del origen de la infección siempre lo tenemos que tener en cuenta. Si es un absceso, tenemos que drenarlo. Cuando vayamos a retirar algún acceso vascular en un paciente chocado, porque creemos, porque está rojo, porque nos parece que hoy es el centro de infección, no vayan nunca a retirar la vía sin haber cogido otro acceso. Recuerden que el paciente está chocado, está con hipotensión, y pescar una vía les va a hacer casi imposible. De enfermera los van a decir toda su vida. Entonces, no pueden retirar un catéter sospechoso de infección sin antes haber dicho que cojan otra vía, porque se pueden quedar horas buscando una vía y el tratamiento se altera. Y también ahora hay terapia inmunomoduladora. La hidrocortisona, que antes se usaba pensando en la disminución de inflamación, también está indicada como inmunomoduladora. Por eso será cuando el paciente sigue inestable a pesar del tratamiento, podemos usarlo a dosis baja de 200 cada 24 horas. Hay anticuerpos contra el factor de necrosis pulmonar e IBI que no tenemos en esto, el mismo es el factor de necrosis. Y el AB103 péptido que inhibe la integración del superantígeno bacteriano y el receptor C de linfocitos T. Estos superantígenos durante
y estos superóxidos aumentan la muerte del paciente. En cambio, este péptido está trabajando ahí, por lo que va a mejorar. Y también se están trabajando células madres mesenquimales. O sea, todo esto está en estudio, pero tenemos que saber que ya se está avanzando en esas cosas. El pronóstico. Los pacientes con shock séptico que sobreviven, como han estado sometidos a ventilación mecánica, a catéteres, a uso de drogas de todo tipo y fuertes, estos pacientes a menudo presentan complicaciones a largo plazo. Porque muchas veces están en las UCI, porque están con catéteres, con todo, el paciente no lo puede movilizar. El paciente se queda en un sitio conectado a 80 metros. Pueden tener problemas de miopatía, pérdida de fuerza, pueden tener escaras, entonces tienen complicaciones a largo plazo. Hay deterioro en la calidad de vida del paciente, hay deterioro cognitivo, físico y mental. El paciente de la UCI, bueno, si está intubado, tiene que estar sedado, no mira nada. Pero hay pacientes que tienen, por ejemplo, alto flujo, sin estar intubados y están lúcidos. El hecho de estar en una UCI con 6 pacientes y verse conectados a todas las máquinas, ver que los pacientes se mueren y los sacan, produce un deterioro mental que se ha demostrado en un estudio que 13.000 pacientes que estuvieron en la UCI por más de 60 días, el deterioro mental era bastante importante en estos pacientes. Se ha visto que el 35% de estos pacientes dentro de los 90 días pueden volver a hacer el shock séptico y volver a vivir. Y el shock séptico aumenta la mortalidad en los próximos 5 años en el 5% de los pacientes. Entonces, fíjense ustedes lo terrible que es el shock séptico. Y esta es una enfermedad, no es una enfermedad, es un estado que nosotros como médicos, si somos muy acuciosos, muy de ver a nuestros pacientes bien, se puede evitar. Porque si yo descubro que tiene infección urinaria, tengo que tratarlo de la mejor manera, explicarle al paciente todo lo que le puede pasar, ¿no? Y no dejar pasar cuando hay signos de sepsis, o sea, temperatura más de 39, frecuencia cardíaca. Yo estoy echado en una cama, sin hacer ejercicio en un hospital, y tengo 90 de pulso, yo diré que de 60 a 100 es una frecuencia normal. Pero si yo estoy echada en una cama, en y tengo 90 de frecuencia, ya me tiene que llamar la atención. Algo está pasando en mi paciente, está entrando en un estado de hipercatabólico, ¿no? La frecuencia respiratoria de 16 a 20 es normal. Pero si estoy echada en una cama, si tengo 19 o 20, siendo cifras normales, para ese paciente ya no es normal. Entonces, esas cositas las llevan a ustedes a pensar que la infección se está generalizando. Y tengo que tomar todas las acciones para que no llegue a shock séptico. Entonces es un cuadro prevenido. Ahora si usted en su casa 10 días enfermo que se los traen en shock, ya no. Pero si estamos en un hospital de una paciente que ingresó con shock séptico, con infección urinaria, y llega a shock séptico, casi en un hospital. Entonces, sean muy minuciosos con los pacientes. Pues si me llega una como la semana pasada me llega una que tenía 60, 40 de presión, ahora le dije que estaba con 18 de amina, y ahí va a producir necrosis celular aguda por la cantidad de cosas que tiene. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Le pones todo, le haces todo, igual se va a morir.
porque un shock séptico sin tratamiento, más de 48 horas, la mortalidad es casi fuera de la UCI, es el 100%. En las UCI